Bueno, buenas noches, estimados docentes. Mi nombre es Gisela Baraja, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Quiero darle una cordial bienvenida a esta entrevista para poder conocer un poco de la experiencia que ha tenido como docente dentro de la institución en la que labora. Como primera pregunta sería, ¿qué le motivó a escoger la carrera de docente y a trabajar en la docencia? Ya. Eh, sí le puso a grabar, ¿verdad? Porque... Mm, Sí, Sí, ujú. ya, perdón. Ya. Listo, buenas noches. Igual mucho gusto, Dayana. Bueno, para mí es grato poder compartir experiencias porque de eso se trata la docencia, de compartir conocimiento, aprendizaje y experiencias. Entonces, con respecto a la primera pregunta que me acaba de hacer sobre por qué escogí. Bueno, partiendo de que la carrera que yo elegí, la carrera en la que yo me preparé de tercer nivel, no es de educación, sino más bien es enfocada a la educación ambiental y turismo. Sin embargo, en la actualidad estoy estudiando una maestría en el enfoque educativo. Y la verdad me ha motivado mucho este tema de la educación porque desde un inicio yo tenía esa interacción con jóvenes, con turistas, con personas. O sea, la interacción directamente con personas es muy diferente. De pronto, todas las profesiones obviamente demandan de su esfuerzo, pero trabajar con personas es sumamente, tiene tiene muchos lados positivos, negativos, y específicamente trabajar con estudiantes, con jóvenes, ha sido muy enriquecedor porque ahí uno se aprende de todo. Se aprende realidades, se aprende contextos en los que viven, se aprende a compartir, se aprende culturas. Entonces, cada día para nosotros como docentes es un aprendizaje, cada día. Entonces, lo que me impulsó, lo que me motivó a seguir estudiando y a continuar en la docencia es precisamente el poder compartir, el poder tener esa interacción con los estudiantes. Ya, muchas gracias. ¿Qué le gusta de su trabajo como docente y por qué? ¿Sabe que no le escucho muy bien los... Está como entrecortado. Ya, a Ahí ver, está mejor. sí. Este, ¿Qué le gusta de su trabajo como docente y por qué? Ya. Lo que me gusta es poder compartir en lo que uno de pronto tiene, se ha preparado, ha estudiado, es el compartir ese conocimiento, porque para en este caso específicamente, los estudiantes que de pronto desconocen de algo y cuando es ese interés de que cuando, esto ha sido así, esto ha sido de esta manera, entonces, la verdad, ese interés de que ellos quieran aprender, eso es lo que a mí me gusta, me motiva, es lo que más me gusta de mi carrera, que los estudiantes sientan que eso les ayuda de alguna manera, aporta en su vida. Ya, dicen, gracias. Eh, ¿Cuál es el contexto familiar, social, económico de los niños y niñas con los que usted trabaja? Igual no le escuché muy bien. Ya. A ver, ¿ahí me escucha? Mejor. Sí. ¿Cuál es el contexto familiar, social, económico, cultural de los niños y niñas con los que usted trabaja? Ya. Bueno, el contexto en el que yo me desenvuelvo es principalmente en el colegio. Obviamente hay muchos estudiantes de diferentes etnias. Entre Ujú. mestizos también tenemos lo que son los quichuas, cayambis. Entonces es, la verdad, bastante mezcladito en el tema cultural. Ya. Desde su experiencia, ¿cuáles son las fortalezas de los niños y niñas con los que usted trabaja? A ver, las fortalezas que yo destacaría de este sector, principalmente de los chicos, los estudiantes, Ujú. es que son bastante prácticos. Ellos son prácticos, no se hacen problema, no es que se ahogan en un vaso de agua, son bastante ágiles para resolver problemas.
Entonces, esa es una parte súper importante de estos chicos porque, por ejemplo, estamos viendo un proyecto sobre cercas vivas y ellos manejan muy bien este tema, obviamente por su entorno, manejan muy bien este tema de la agricultura, de cómo se debe ser. En ese sentido, los chicos tienen bastante conocimiento y son bastante prácticos. Igual, por ejemplo, pasa algo en el curso. Por ejemplo, una silla, una banca se dañó, la pata está algo. Ellos súper sencillo, cogen, ponen algún repuesto, algún tipo de solución le buscan a ese problema. Entonces son bastante prácticos, la verdad, los chicos, para mi parecer, del contexto rural. Ya, muchas gracias. ¿Cuáles son las debilidades de los niños y niñas con las que usted trabaja? Las debilidades, lamentablemente, es un poco las metas que ellos tienen, porque por el mismo hecho de estar en ese entorno, ellos piensan que solo deben llegar al bachillerato Ujú. y ir a trabajar con los papitos, ir a las plantaciones, ir a las florícolas. O sea, no tienen como una visión más allá de que yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero. Se limitan, son limitantes los enfoques, los objetivos que ellos tienen se limitan bastante. Eso sí es una debilidad también de ellos. Ya. ¿Cómo responde a las necesidades pedagógicas y psicológicas de los estudiantes, considerando su realidad? Ya. A las necesidades pedagógicas, primero se debe considerar que en el contexto donde laboro, hay Ujú. estudiantes no solo, por así decirlo, que tienen todas las facultades para estudiar, sino también existen estudiantes con necesidades educativas. Entonces, yo como suplo esas cuestiones pedagógicas es haciendo adaptaciones curriculares para los estudiantes que requieren de este tipo de atención. Hay necesidades psicológicas, necesidades físicas. Entonces, uno también tiene que dar esas facilidades para que para que los estudiantes puedan de alguna manera llegar también a los aprendizajes que nosotros nos planteamos durante las planificaciones, durante todos nuestros objetivos que nos ponemos. Mm. Como también de alguna u otra manera, también como apoyo pedagógicamente, es en el sentido de ver de dónde yo tengo desde qué conocimiento yo les recibo a los estudiantes. Entonces, para mí eso es importante porque yo no puedo simplemente basarme de pronto en lo que me dice el ministerio, que obviamente se debe seguir porque se debe planificar, pero a veces el ministerio es como que un poco queremos que estemos, pero ahí con el conocimiento, pero ahí. Entonces, sin embargo, la realidad es diferente porque ellos a veces en una semana, por ejemplo, en mi caso, en el área de inglés, en una semana ellos no aprenden el ver to be, no aprenden las action verb. A mí me toca tomar más tiempo para que ellos, de acuerdo a su realidad, puedan manejar este tema, puedan dominar este tema, que es el objetivo que yo quiero, parte de las que yo pedagógicamente apoyo, porque si yo simplemente fuera con cumplir la planificación, solo pasar el tema y ya. Y la realidad es otra, que si los chicos no entendieron, tengo que buscar otro mecanismo, otra estrategia para que ellos me logren entender. Y emocionalmente, pues ahí sí es bastante ardua la tarea del docente porque a veces no sabemos con qué problemas viene el estudiante y nosotros a veces tenemos que ser psicólogos, mamás, papás y ver, el estudiante a veces se identifica fácilmente un estudiante que está decaído, que está triste, entonces, acercándonos, apegándonos, ¿qué te pasó? ¿Estás mal? De pronto, de alguna manera, nosotros no herir con lo que decimos, con lo que pensamos, o calificarle de alguna manera, decirle, mira, tú no has traído la tarea y tienes cero. Entonces, más bien ser muy empáticos con los estudiantes, porque no siempre nosotros conocemos la realidad que tiene cada uno de ellos. Ya. Este, la otra pregunta sería,
¿Cómo es el apoyo de los representantes legales de los niños y niñas en el proceso educativo, tanto en las tareas como en las reuniones y eventos de la institución? Ya. En este sector, por el mismo hecho de que, como ya lo mencioné, los papitos en la gran mayoría trabajan en plantaciones, en florícolas, es muy complicado, la verdad, tener una conexión muy apegada con los estudiantes, porque recordemos que el sistema educativo, para que funcione correctamente, debe ser docente, estudiante y papito. Es un triángulo. Entonces, si el apoyo de uno de estos no vemos el apoyo de uno de estos, lamentablemente el sistema educativo no va a funcionar. Y en el sector rural, en su totalidad, los papitos no pueden estar al 100% con los chicos. Lamentablemente por el trabajo, por obligaciones, por otras cuestiones, ellos no pueden estar al 100%. Por ejemplo, hay papitos que se les convoca 2, 3 veces porque el estudiante está bajo o tuvo algún inconveniente, pero ellos obviamente por su trabajo, por alguna situación, no asisten a esas convocatorias. Entonces sí, es un poquito, sí, en este sector al menos sí falta bastante compromiso por parte de los representantes, bastante compromiso. Porque es como, por ejemplo, llegan a la matrícula y todo, pero durante el año no se acercan, no preguntan, y más bien al final, cuando ya ven que el chico de pronto está a punto, está en posibilidades de perder, de reprobar, es que ahí vienen, se preocupan. Yo creo que esto pasa de manera general, pero en el ámbito rural sí es bastante descuidado el tema de los representantes con los estudiantes. Ya, pues, dicen, gracias. Dice, a ver, sería la próxima pregunta. ¿Cuáles son los aspectos positivos de la institución en beneficio de los estudiantes? Ya, los aspectos positivos, primero que se les da a todos las mismas oportunidades, incluso desde las autoridades, ¿no? Este trabajo lo hacen netamente las autoridades, se encargan de gestionar, de buscar fundaciones. Por ejemplo, en el colegio que yo trabajo es un bachillerato técnico. Hay un bachillerato técnico y obviamente técnico demanda mucho, bastante práctica. Y entonces las autoridades se mueven, buscan convenios con fundaciones para que les puedan donar equipos a los estudiantes. Entonces, específicamente en esta institución, sí creo que la institución, las autoridades, los que están al frente, y como docentes también, porque todos apoyamos para el mismo lado, están haciendo un apoyo bastante fuerte, bastante enriquecedor para todos los estudiantes en el hecho de hacer obras por el colegio, buscar gestión, más no solo estar esperando del ministerio, de las entidades públicas, sino tratar de moverse. Ya. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de la educación en la institución y el contexto que usted ha visto como docente? Ya, bueno, sí es bastante eh, redundante, valga la pena, de que si bien es cierto que nosotros pertenecemos al Estado, sin embargo, no hay un apoyo total del Estado en lo que se refiere a infraestructura, dotación de algunos de implementos. Y es lo que precisamente obliga o hace que la institución busque ese tipo de convenios de manera externa. Entonces, sí considero que por la parte del ministerio, en este caso que es el ente regulador, le hace falta bastante coordinación y más aún con las escuelitas y colegios rurales, que bastante falta les hacen lo que es equipamiento, la cuestión de dotar implementos, pizarras, aulas. Entonces, eso sí falta bastante por parte del sector público. Ya. Como última pregunta sería, ¿qué qué cambios debería realizarse desde el Ministerio de Educación para mejorar el proceso educativo? Bueno, considero que desde el Ministerio de Educación, primero en la parte académica, de pronto reevaluar, revisar los contenidos, de pronto hacer algo adaptado a la realidad del estudiante.
que obviamente el material es muy importante, es muy útil, pero a veces no se adapta a la realidad que viven los estudiantes. Entonces, yo considero que sí se deberían hacer estudios de caso en el campo ya para que se pueda identificar cuál en verdadmente es la realidad que tienen los estudiantes y más no tener el contenido simplemente por cumplir una planificación. Y otra opción, posibilidad, también podría ser en la cuestión de tratar de tener inversión priorizada en la educación, porque recordemos que es algo de las tres ejes importantes del país. Entonces, a la educación no se le está dando del todo esa importancia, porque no es, en algunas situaciones se invierte, pero en otras no. Entonces, equipamiento, dar material, de pronto suplir necesidades, por ejemplo, hay jóvenes o niños de las comunidades cercanas que tienen que trasladarse horas para poder estudiar. Y cuando antes lo podían hacer en una escuelita que era unidocente, y ahora ya no hay esas escuelitas, de pronto hacer una evaluación, eh, ver en qué posibilidades se puede aperturar nuevamente estas instituciones que ayudarían bastante a un sector que necesita tanto del estudio, porque si los estudiantes, si los chicos no estudian, no se preparan, vamos a continuar con esa línea de que de pronto ellos se conformen con solo llegar a la básica, solo llegar a bachillerato y no querer aportar a la sociedad, que es lo que necesitamos, que es principalmente el objetivo del estudio, que con lo que tú te prepares al final puedas aportar de alguna manera a la sociedad. Entonces, esas serían de las alternativas que a mi punto de vista podríamos de alguna manera eh, rever o replantear para que pueda funcionar un correcto sistema educativo. Ya, ya, dicen Dayanita. Yo le agradezco mucho por haber compartido sus experiencias como docente. Y Ya, nuevamente, muchas gracias. listo. Ajá, y hasta luego. Ya, antes de eso, no sé si sea necesario igual mencionarlo de que de la institución que estábamos hablando, porque igual me imagino que va en el documento, es Ujú, la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Misión Andina. sí, Entonces, eso ajá. nada más se me había estado pasando por alto a mí mencionarle, pero ya